con los miembros de la antigua Orden Dominicana en Santiago y nuevos miembros. Hemos hecho esta reunión para dejar claro que el día 15 de febrero a las 1 de la tarde nos vamos a encontrar todos en la parada del metro Esilia Pepín a las 1 de la tarde para marchar todos juntos con más de 20 juntas de vecinos y miles de dominicanos y miembros de la antigua Orden Dominicana para darle un plazo de 10 días a partir del 15 de febrero a los haitianos que tienen que abandonar los Minas, Katanga y Vietnam, o si no, nosotros el pueblo dominicano nos veremos obligados a sacarlos. Ese mensaje lo mandamos y se lo hacemos llegar a todos los pueblos y provincias y barrios, porque es lo que vamos a implementar en nuestro país. Nuestro país nos pertenece por derecho, porque Dios nos ayudó a liberarnos y lo vamos a defender de la forma que sea necesario. ¡Que viva Dios! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! ¡Abajo los traidores! Los llamados los hace la autoridad, y la autoridad está reflejada en materia constitucional y legal en el orden jurídico nacional a través de las instituciones que representan a las mismas. En este país hay un orden, un Estado de Derecho compuesto por 3 poderes cuya funcionalidad la determina la Constitución de la República Dominicana. Y tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, cada uno de sus roles. Entonces, las leyes que lo rigen determinan cómo se ejerce esa autoridad con los principios básicos, el respeto a las normas básicas. Nadie puede hacer un llamado en contra de absolutamente nada si no es la autoridad a través de los debidos procesos que tiene que agotar. Y tenemos una Dirección General de Migración, tenemos una Dirección Nacional de la Policía Nacional y tenemos un Ministerio de Interior y Policía que tutela a las 2 instituciones antes mencionadas. Y tenemos, por supuesto, al presidente general, al presidente de la República Dominicana. O sea que cualquier llamado tiene que hacer las instituciones correspondientes. Eso se llama institucionalidad, que es lo que nosotros queremos seguir reforzando y legarle a nuestro país para que las personas que viven en él puedan tener mucho más derechos al momento de solicitar cualquier requerimiento. Y respecto a las políticas migratorias, todas las políticas migratorias del Estado están fundamentadas en la Ley General de Migración. El presidente de la República ha sido categórico, incluso a través de decretos presidenciales, de el respeto a los derechos humanos como principio de las políticas que implementa el gobierno dominicano. Y en ese orden trabajamos constantemente, incluso monitoreando y evaluando las acciones de nuestros agentes migratorios, de los agentes policiales, y se han duplicado los esfuerzos en ese sentido, para poder subsanar cualquier situación que pueda perjudicar la integridad de un ser humano como manda la Constitución Dominicana. Ahora quiere que nosotros recibamos a todo el haitiano que está aquí, porque